Las grandes batallas por los océanos implican enfrentamientos épicos, asaltos audaces a los puertos y aventuras submarinas clandestinas que han conmocionado los mares a lo largo de los años. Recientemente, los investigadores han descubierto las tecnologías y tácticas navales que se acuñaron durante 3.000 años de hombres y con sus equipos librando batallas para dominar los océanos. ¿Cómo estos antiguos acorazados se abrieron camino a la victoria en los enfrentamientos más importantes de la antigüedad? ¿Por qué este barco fantasma desapareció y salió a flote nuevamente en el siglo XXI? ¿Y cómo, con una nueva táctica de combate naval, se derrotó a la flota enemiga a 11 kilómetros de distancia sin perder ni una sola nave? Las grandes batallas por los océanos son nuestros inventos de la antigüedad. El hombre siempre ha sido fascinado por el mar, quedando totalmente cautivado y terminando por lo general consumido por este. El mar y celeste, el Perla Negra, el Triángulo de las Bermudas, embarcaciones que han desaparecido en bancos de neblina y han reaparecido cientos de años más tarde, o naves tripuladas por fantasmas. Estamos hablando de un lugar lleno de misterios, que es como sumergirse en la oscuridad. Pero el mar nos provee misterios reales más fascinantes que la ficción. En la costa británica hemos descubierto un barco fantasma, cuyos restos no coinciden con ningún registro. Es simplemente el esqueleto de la nave. Es una embarcación muerta. Todo lo que tenemos son piezas de madera. Tenemos las cuadernas del casco. No tenemos información adicional más allá de eso. ¿Pertenecerá nuestra nave a los antiguos cuentos de corsarios sobre apariciones fantasmales y desapariciones misteriosas? ¿Qué historias están a la espera de ser contadas? Es una entidad con vida propia. Las embarcaciones tienden a ser casi seres vivientes que relatan historias, recorren lugares y forman parte de la historia de nuestro tiempo. Ahora, los investigadores utilizan las ciencias exactas para develar los secretos de esta antigua embarcación. Es como ciencia forense. Tenemos un cuerpo, ahora lo que necesitamos es saber quién era. Necesitamos conocer todo lo concerniente a la nave. El descubrimiento de la nave se realizó en 2002 en Newport, Gran Bretaña. Tenemos 2.000 piezas de roble pertenecientes a la embarcación, que son al menos 10 veces más grandes que cualquier otra nave registrada en los anales del puerto. Es una embarcación enorme hecha para navegar en el océano. No es el tipo de nave que uno espera ver en un puerto pequeño como Newport. En el mundo antiguo, los barcos eran la mayor inversión que el hombre podía hacer, y se convirtieron en el pináculo de la tecnología preindustrial. Esto significó el mantenimiento de los registros de las construcciones y los intercambios comerciales. No está registrada, pero esta embarcación fantasma existe. Nadie sabe dónde fue construida, quién la tripuló o su nombre. Dado que no hemos encontrado la proa y la popa, ha sido difícil para nosotros establecer el tamaño completo de la embarcación y su forma original. Esas son las partes del barco que por lo general nos ayudarían a identificar esos aspectos. Sus restos son conservados en tanques con agua fresca para evitar que la madera se seque completamente y se desintegre. Los arqueólogos y científicos estudian meticulosamente cada uno de los fragmentos, buscando pistas del escurridizo misterio de este barco olvidado. Esto es fantástico para la arqueología. Buscamos pistas y las asociamos para formar un panorama completo. Tenemos un espécimen arqueológico fantástico. No obstante, ¿qué tenemos en los registros históricos? Para encontrar coincidencias en los registros históricos, lo primero que se necesita obtener es una fecha. Así como nuestras huellas dactilares o ADN, cada madero tiene características particulares que nos dan pistas de dónde y cuándo fue derribado el árbol. Aquí tenemos una pieza de nuestro barco misterioso. Ahora debemos intentar obtener alguna información. Usando un proceso de datación llamado dendrocronología, May y el arqueólogo Ben Jennings intentan descubrir una fecha relacionada al barco encontrado en Newport. La dendrocronología busca en la estructura del árbol y en particular en el crecimiento anual del árbol. Es por ello que buscamos la secuencia de anillos del espécimen, los anillos de crecimiento anuales y cómo crece el árbol cada año. Usando una sección del soporte que se utilizaba cuando el barco se encontraba en el puerto, Ben puede analizar el patrón de crecimiento, ya que por lo general un anillo equivale a un año de vida del árbol.
Luego, la secuencia de fechas de los anillos es comparada con la base de datos de cronologías de otros árboles europeos en busca de coincidencias. Hasta la fecha, ninguno de los maderos del barco ha coincidido con los registros. Ya hemos medido nuestros anillos y tenemos los resultados en pantalla. Al parecer tenemos una fecha precisa para el barco y aparentemente el árbol fue derribado en 1467. Este es el primer paso para clarificar el misterio de la embarcación fantasma. El siglo XV fue una era abundante en comercio marítimo. Tenemos gran cantidad de negociaciones. Tenemos comercio con el norte por el Báltico y Rusia, con el sur a través del Mediterráneo y África del Norte, y con todos los países del sur de Europa. La fecha de los maderos sugiere que el barco fue parte de la emergente economía mundial que comenzó a expandirse en el siglo XV. Una época donde nuevos territorios fueron descubiertos y las culturas se unieron a través de expediciones marítimas. Europa, África, India, China y las Américas, todas enlazadas por embarcaciones oceánicas. Tenemos el cuándo, ahora necesitamos el dónde. Si podemos descifrar en qué país fue construido el barco, sabremos en qué registro histórico buscar los datos del siglo XV. Era parte de una economía increíblemente vibrante. Desafortunadamente, a pesar de que sabemos que tal economía existió, las negociaciones del día a día siguen siendo un poco turbias, porque no tenemos los detalles. Esta nave nos provee de ese tipo de detalles. Las diferentes embarcaciones eran construidas de forma diferente dependiendo de su región de origen. Si podemos descubrir cómo fue construido el barco, podremos encontrar la región correspondiente. Stuart utiliza un escáner láser tridimensional llamado FaroArm. El FaroArm nos permite analizar los maderos de forma individual, en sus 4 caras. Esta búsqueda de datos es invaluable ya que pueden ser transferidos a otros científicos para obtener un entendimiento mayor sobre este pasado misterioso. Luego de escanear y estudiar las piezas de este rompecabezas medieval, los arqueólogos lo unen para determinar el diseño y método de construcción de la embarcación. Esta pieza individual corresponde a una enorme viga soporte de las placas del casco, posiblemente de la parte posterior o frontal de la nave, dada la forma de Y de la pieza. También es ligeramente acampanada en este extremo de aquí, mostrando que la viga se cierra en un extremo convergente. Asimismo, las placas se encajan aquí, y las marcas de los peldaños corresponden a marcas de hacha. Descubrir que el barco fue construido con placas va en contra de lo que conocemos sobre las embarcaciones oceánicas en el siglo XV. La construcción en placas implica que el casco tiene placas solapadas y está asociado por lo general con botes construidos en el norte de Europa y China durante el siglo XIV. Las embarcaciones del siglo XV, en especial las grandes naves comerciales, eran construidas con el método de entarimado, en el cual las placas son colocadas extremo con extremo. Tenemos estilos de construcción que no encajan. Tenemos un barco. Sin embargo, los espacios de la cuaderna son muy estrechos, lo que implica que es casi un híbrido. Tenemos elementos de construcción naval del norte de Europa, así como elementos del sur de Europa. Y sin un registro escrito es casi imposible para nosotros identificarlo con exactitud. Descubrir que la nave es un híbrido implica que no podemos limitar nuestra búsqueda y que tal vez esta sí sea una embarcación fantasma, que no coincide con ninguna nave descubierta hasta los momentos. Cuando encuentras un desafío como este, es casi un juego de detectives. Tienes que seguir la evidencia y de hecho las evidencias continúan aumentando todo el tiempo y es muy interesante cómo han cambiado nuestras ideas desde que lo descubrimos y continúan cambiando a medida que obtenemos más información. Estudiando las vigas individualmente, los arqueólogos encuentran una pista vital que indica que el barco puede ser francés. Encontramos una moneda francesa que data de 1455-1456. Proviene del sur de Francia. Ahora, la razón por la cual es tan importante para el barco de Newport Ship es debido a que donde la encontramos es una de las primeras en ser construidas y una vez que la colocas en su posición no la vuelves a mover y es difícil llegar a ella. Esta pista revela el momento y el lugar donde fue construida nuestra embarcación, lo que nos da un vistazo de la realidad detrás de nuestro misterioso enigma.
Ahora sabemos que la embarcación fue construida aproximadamente en 1445, posiblemente en Francia, y que vino a su lugar de descanso en el Reino Unido cerca de 1467. Pero los registros que revelarán sus secretos esperan ser descubiertos. Ahora tenemos evidencias tangibles y depende de nosotros construir con ellas una imagen real y completa de nuestra embarcación misteriosa. Lo más fascinante es que mediante el uso de todas las evidencias disponibles, las vigas, el esqueleto de la embarcación y asociándolas con nuestros archivos, con los materiales que tenemos, documentos, combinando la ciencia de la dendrocronología y el uso de tecnologías como el FARO-ARM para reconstruir su apariencia física, podemos crear un boceto bien definido de la nave. Usando los descubrimientos de la embarcación misteriosa y combinándolos con nuestros conocimientos de los barcos del siglo XV, hemos creado un modelo computarizado. Por primera vez en 500 años podemos observar cómo lucía nuestro barco, un híbrido particular de placas solapadas y entarimadas, un barco oceánico de 3 mástiles capaz de transportar cientos de toneladas de carga. Nuestra embarcación fantasma ha sido finalmente materializada. A pesar de que no podemos confirmar la causa de su hundimiento, hemos establecido una sólida teoría sobre dónde y cuándo se inició su breve vida en el mar. La batalla por controlar los océanos siempre ha empujado al hombre más allá de sus límites, luchando además por explorar sus misterios y profundidades. ¿Podrá un nuevo descubrimiento revelar que el hombre caminó en el lecho marino 250 años antes de que se supiera que era posible? La búsqueda del hombre por controlar los vastos océanos del mundo se ha extendido sobre y debajo de sus profundidades. Estamos examinando fascinantes revelaciones sobre exploraciones submarinas en la antigüedad. El hombre quiere conocer qué existe más allá, quiere conocer lo que sucede en los mares y qué hay más allá de ellos. ¿Es de verdad el filo del mundo donde todos vamos a encontrar la muerte? Para el hombre antiguo, los océanos eran un mundo desconocido y peligroso donde los monstruos acechaban. No obstante, ¿será posible que haya explorado sus profundidades mucho antes de lo que habíamos pensado? Un manuscrito medieval realizado por un ingeniero anónimo describe una tecnología militar utilizada en las guerras husitas, un conflicto religioso entre católicos y protestantes, desarrollado en Europa Central a principios del siglo XV. El traje submarino ilustrado en el manuscrito de las guerras husitas luce convincentemente como un traje moderno, lo que sugiere un intento para bombardear aire a la parte superior del traje, dándole de esta forma mayor tiempo de exposición submarina al buzo. ¿Qué tan exitoso fue ese intento? Eso es otra cuestión. ¿Puede un diseño del siglo XV suministrar aire a un buzo? ¿Pudieron los hombres de la antigüedad construir este traje o fue solo un sueño imposible? Mostraron un nivel de conocimiento y entendimiento de la tecnología que es como una especie de cápsula del tiempo o una visión general de ese periodo. Expertos en submarinismo e historiadores en Dinamarca han replicado el diseño del manuscrito utilizando solo materiales disponibles en el siglo XV. Tomamos como base el casco de un gran bacinete que era lo que utilizaban los caballeros en las justas. Y en vez de un visor, tenemos un par de agujeros al frente con cristal hechos a mano. Lo que convierte a este diseño en un hito de la tecnología submarina es que combina el submarinismo con el suministro continuo de aire. El manuscrito muestra claramente una tubería conectada al casco del buzo. Esto se conoce como casco abierto y permite el continuo tránsito del aire. En el siglo XV, lo más probable es que se haya usado el hierro como material de construcción. Hasta este momento, los buzos dependían de su capacidad de aguante físico para explorar las profundidades. Con una bocanada de aire podían descender cerca de 92 metros. Bien hayan estado cosechando alimentos o esponjas, rescatando víctimas de hundimientos o llevando a cabo misiones militares, el límite era su capacidad de aire en los pulmones. De esta manera, si no se podía bombardear aire a los hombres debajo del agua, estos tenían una duración limitada, que restringía lo que podían lograr. Uno puede bajar, posiblemente encontrar algo y luego regresar. Es lo que los buzos hacen. Los apneístas en el lejano oriente, los buscadores de perlas y los rescatistas.
El manuscrito no muestra cómo era bombeado el aire en la tubería. Jens confía en su conocimiento de la tecnología medieval para sugerir la solución más probable. Él ha diseñado un sistema que era ampliamente utilizado por los herreros para bombear aire a los incineradores en el siglo XV. 3 grupos de fuelles, cada uno con cerca de 5 litros de capacidad, son conectados por tuberías de hierro a la caja de madera. Esta caja actúa como una cámara de presión que obliga al aire a bajar hasta el casco. Todo el sistema es sellado utilizando cera de abeja, dadas sus propiedades impermeables y adhesivas. Ya conecté la manguera al casco y luego conectaré algunas pesas en el fondo del casco para proceder a llevarlo al fondo del tanque y bombear a desnivel para comprobar si el aire sale del casco. Solo entonces podremos probarlo a diferentes profundidades y ver si abajo tenemos una presión de aire suficiente como para mantener a un buzo durante todo el recorrido. Cada entrada de tubería tiene una válvula que asegura que el oxígeno viaja en una sola dirección. El aire reciclado es expulsado por el fondo del casco. Parece estar trabajando bien. Tenemos muchas burbujas saliendo del casco y aún habiéndolo bajado a una profundidad considerable, seguimos teniendo un buen flujo de aire. Todavía existe cierta cantidad de aire escapando por las junturas de las mangueras. Sin embargo, no lo considero demasiado problemático. Creo que podemos colocar un buzo y continuar con el experimento. La habilidad para suministrar oxígeno al buzo fue el siguiente paso luego de la apnea. No obstante, originalmente no fue hecho mediante tuberías, sino mediante una campana de buzo, un contenedor que atrapa el aire cuando se invierte y se coloca sobre la cabeza del buzo. Fue descrita en primera instancia por el escritor griego Aristóteles en el siglo IV a.C., pero no fue sino hasta el siglo XVII que se convirtiera en un término de uso regular. Cuando pensamos en la tecnología de submarinismo antigua y medieval, debemos recordar las limitaciones que eran la resistencia del buzo bajo el agua y el fallo en el desarrollo de cualquier sistema de reciclaje de aire. El aire en una campana de buzo se usa rápidamente, así que el siguiente paso fue reabastecer el aire disponible para el buzo. Esto es lo que los expertos consideran que se muestra en el manuscrito husita. Al buzo se le suministraba un zueco medieval de madera con suelas de plomo para crear contrapeso y hundirlo. John acompañará a Kurt durante la prueba en el tanque para asegurar ayudarlo si la bomba no suministra el oxígeno requerido para sobrevivir bajo el agua. La tarea de Kurt será descender 6 metros hasta el fondo y caminar por el lecho marino. Debería poder permanecer sumergido tanto como sus compañeros le suministren aire. Fue bueno, pero cuando llegué hasta el fondo, en ocasiones el agua subía por lo que no podía obtener mucho aire, así que tuve que subir y bajar para poder respirar todo el tiempo. Pero además de eso, todo salió bastante bien. Kurt ha descubierto que mientras tenga un suministro continuo de aire bombeando hacia abajo desde la superficie, puede permanecer cómodamente sumergido el tiempo que necesite. El diseño del traje ha logrado su propósito. Hubo algo más interesante. No solo pudo caminar cómodamente, sino que fue capaz de arrodillarse y tocar el suelo. Pudo maniobrar con sus manos en el lecho marino. Eso fue muy impresionante. Además, hubo una gran cantidad de aire saliendo. Busqué el casco y cuando lo miré parecía perfectamente feliz. La prueba no invita a buscar nuevamente en los libros de historia o considerar los elementos tecnológicos que hayan sido descartados u omitidos por los historiadores.
A pesar de no existir registros sobre el uso del traje, hemos descubierto que en la antigüedad ya poseían el conocimiento tecnológico para enviar a un hombre a las profundidades oceánicas 250 años antes de que fuese registrado como un hecho posible. Desconocemos si fue construido en algún momento o si fue solo una idea, pero con los materiales y el conocimiento del que disponían en la Edad Media, era posible sumergirse y conquistar los mares. A continuación, investigaremos la batalla naval más importante del mundo antiguo. Utilizando el análisis de estrategias bélicas, revelaremos cómo una antigua nave de combate se abrió paso a la victoria contra la mayor fuerza invasora que la humanidad hubiera conocido. A lo largo de los primeros 5.000 años de intentos de dominio de los océanos por parte del hombre, solo una batalla se destaca en la historia universal. Más de 2 milenios después de este enfrentamiento épico, estamos investigando las tecnologías y estrategias detrás de una de las victorias navales tácticamente más brillantes jamás peleadas. Descubriremos cómo una fuerza superada por gran mayoría triunfó sobre una superfuerza invasora, cambiando el curso de la historia occidental. Esta visualización nos ayuda a revivir esta batalla. En el siglo V a.C., la superpotencia del mundo antiguo era el Imperio Persa. El Imperio Persa era enorme, se extendió desde las fronteras de la actual Turquía hasta las costas de la India. Y el rey persa Jerjes era el tirano todopoderoso del mundo antiguo. La única resistencia provino de la alianza de unos valientes ciudadanos independientes de Grecia. Por 10 años lucharon contra la invasión y fomentaron la revolución en suelos persas. Jerjes salió a destruirlos. Jerjes inició su marcha con la mayor fuerza de combate que se hubiera visto en el mundo antiguo. Los griegos eran superados en número ampliamente tanto en tierra como en mar. Los persas saquearon y quemaron las ciudades griegas que no se rendían inmediatamente. A medida que se acercaban a Atenas, se detuvieron frente a la Acrópolis, el corazón sagrado de Atenas, la sede del Congreso actualmente. Los persas no tuvieron piedad. Durante 3 semanas de acorralamiento mataron a todos los habitantes para finalmente quemar completo el templo. Cuando los persas quemaron la Acrópolis, profanaron el lugar más importante de Atenas. Realmente demostraron que era una guerra a muerte. Los griegos tenían una gran esperanza final. Su armada, 300 naves de combate conocidas como trirremes, comandadas por el general ateniense Temístocles. La armada y Temístocles, su líder, decidieron retirarse. ¿Pero a dónde? Temístocles conocía la respuesta: el estrecho de Salamina. El estrecho era un canal angosto entre la isla de Salamina y el territorio continental. Si los barcos persas podían ser atraídos hasta allí, no podrían desplegarse en el orden de batalla, así su ventaja numérica quedaría neutralizada. Los griegos, con una fuerza mucho más pequeña, tenían la esperanza de derrotar a la mayor armada que el mundo conocía. 2500 años después de que los griegos y persas se enfrentaran cara a cara en las aguas del estrecho de Salamina, Michael ha revivido su épica batalla. Estamos cerca del estrecho de Salamina, donde la armada griega esperó con anticipación la llegada de la enorme fuerza persa. Aquí los persas se congregaron para tomar una decisión. ¿Esperarían que los griegos emergieran del estrecho y atacaran en mar abierto? ¿O entrarían al estrecho para atacar ellos a la armada griega? Un espía informó a Jerjes que los griegos estaban desordenados, así que este ordenó a su flota que entraran al estrecho. Sin embargo, el espía era un doble agente. Jerjes navegaba hacia una trampa. A medida que las embarcaciones persas se acercaban al estrecho de Salamina, con sus remos moviéndose al unísono, la flota griega finalmente surgió a la vista. Fueron desafiados por 300 trirremes griegos alineados en la bahía del estrecho. Al final se dieron cuenta que habían caído en una trampa. La flota griega no estaba desintegrada, ni a punto de irse a casa. Los griegos estaban preparados para la batalla. Lo que sucedió a continuación en esos estrechos cambiaría el mundo antiguo para siempre.
Utilizando mapas antiguos e imágenes satelitales, el especialista en 3D James Dean y Michael han reconstruido la bahía de Salamina. Valiéndose de una combinación de antiguas fuentes históricas y reportes presenciales, ellos descubrirán los pormenores de la batalla. Bueno, aquí vemos la panorámica de Salamina. En nuestro montaje, aquí representamos a las fuerzas griegas en azul y a los persas en rojo. Estos representan grupos de trirremes. Los comandantes de la armada griega fueron capaces de congregar una flota de 300 trirremes. De acuerdo al escritor antiguo Esquilo, Jerjes, el rey persa, comandaba una fuerza naval de 200.000 marineros a bordo de 1.000 trirremes. Los griegos se retiraron cerca de 10 días antes de la batalla a este pequeño canal y pararon sus embarcaciones, lo que es crucial para un trirreme hecho de madera, ya que si está sumergido en el agua todo el tiempo se torna más pesado y pierde velocidad. Los trirremes secos de los griegos le representaron una ligera ventaja dentro de la batalla. Las naves persas estaban ligeramente más pesadas, por lo tanto más lentas. Adicionalmente, habían estado navegando por 17 días y sus comandantes y tripulación estaban cansados. Las fuentes antiguas indican que los griegos se formaron en 2 hileras de trirremes, en contraste a las 3 líneas de la flota persa. Nos aproximamos al momento del primer contacto. ¿Qué nos puedes decir? Heródoto, una de las fuentes más antiguas, no describe claramente quién realizó el primer contacto, pero de seguro fue uno de los griegos. Una de las naves avanza y da inicio a la batalla. Los trirremes griegos eran un arma de ataque consumada, un barco de combate de 37 metros de largo que utilizaba 170 remadores para impulsar su ariete de bronce hacia sus enemigos. Estrecho y bajo, con una proporción largo por ancho de 10:1, era un torpedo impulsado por humanos. Todo el propósito de los arietes griegos era generar un golpe submarino que dejara al barco lleno de agua, aún a flote pero sin poder moverse o realizar otra función para ser atacado en otro momento. Utilizando el programa de simulación, James y Michael son capaces de descubrir cómo el trirreme generaba la potencia para embestir a las naves enemigas. Hablando. ¿Vos que crees que sabes mucho sobre whiskies? Hace clic y entra a The Chivas Experience. De este modelo. El primer problema es cómo colocar a bordo todas las personas requeridas. Han debido ser como 200 personas, cerca de 170 remadores que pudieran impulsar hacia adelante la embarcación y su ataque. Este modelo muestra las hileras de remadores que han debido existir. Veamos el arreglo de los puestos. Si trabajamos de arriba a abajo, si bajamos aquí podemos ver que hay una en primera fila, la segunda fila muy atiborrada debajo, ¿cierto? Muy apretada. Y luego nuevamente, aquí la última fila donde... La última fila está completamente cortada. Esta fila del fondo debía haber estado casi a nivel del agua. Si nos movemos hacia afuera y echamos un vistazo, podemos observar la cara frontal de la nave y el nivel del agua aquí. Los trirremes griegos, dado que no estaban hechos para océano abierto, sino como naves de ataque, eran mucho más bajos en relación al nivel del agua, menos voluminosos, menos rígidos. No estaban preparados para mar abierto, sino para situaciones de ataque, porque se movía más rápido y era más ligero. Además, no transportaba la cantidad de tropas que los barcos persas debían traer, ya que estos venían del mar Egeo. Los remadores, que se encontraban apiñados en 3 bancos, eran la potencia de los trirremes, cuya dirección era controlada por 2 timones en la parte trasera del barco. Es el auto deportivo de hoy en día. No hay concesiones para almacenar nada, es todo cuestión de potencia y peso. En el mundo antiguo, los combates navales dependían de 2 métodos de ataque. Uno es llamado, y es lo que estamos observando ahora, el Jack Plus, por el medio, y era utilizar los espacios entre los trirremes enemigos para pasar, dar la vuelta y atacar desde atrás. En el estrecho de Salamina es difícil determinar si pudieron haber tenido este espacio, así que existe una versión alternativa llamada periplo, donde en lugar de atravesar al enemigo, intentaban rodear completamente las líneas enemigas y luego cerrar en el ataque. ¿Para atacar? Para el mediodía, luego de 4 horas de batalla, el plan griego comienza a rendir sus frutos. Sus embestidas a la flota persa llevan al enemigo a la desorganización. Todas las fuentes antiguas coinciden en este punto, que los persas perdieron completamente la formación en batalla, perdieron el control y no mantuvieron la unidad, mientras que los griegos permanecieron en sus posiciones y mantuvieron su formación. Y podemos observarlo ahí.
De hecho, podemos observar que el gran número de los persas actuaba como una enorme desventaja para ellos. Se arrinconaron y no tenían espacio. La clave para la victoria griega en estos estrechos fue su habilidad para mantener una cerrada formación, atrayendo a los persas hacia una zona de destrucción donde los trirremes griegos eran más efectivos. Ya ha pasado el día y podemos observar que los persas han roto completamente su formación. ¿Qué opinas? Las fuentes citan que cuando los persas se desviaron para huir, las pérdidas eran cerca de 200 naves que habían sido destruidas en los estrechos, mientras los griegos habían perdido solo 40. Fue una victoria avasallante para los griegos. De acuerdo a las antiguas fuentes documentadas por Heródoto y Esquilo, fue una derrota contundente. Es difícil imaginar con todas estas embarcaciones modernas que nos rodean cómo fue aquel fatídico 20 de septiembre del año 480 a.C., casi 1000 trirremes atiborrados en esos estrechos, enfrentándose unos con otros. Al final casi no se podría ver el agua por todos los abundantes escombros de los trirremes flotando y los cadáveres en el estrecho. Miles de tripulantes persas y sus barcos descansan en el fondo de Salamina, mientras Jerjes observaba con horror. La puerta a Europa se cerró firmemente luego de la derrota. Pasarían más de 1500 años antes de que un gobernante oriental invadiera Europa nuevamente. En 1588, la nación de Inglaterra estuvo al borde de la aniquilación total cuando la armada más poderosa de Europa entró en el Canal de la Mancha con una enorme flota de 130 barcos. La flota pertenecía al rey Felipe II de España y en formación de batalla se extendía a más de 12 kilómetros de distancia. La armada que vino de España probablemente fue la flota más impresionante que hubiese salido de país alguno en ese momento. Cómo la armada inglesa derrotó a esta flota sin perder ni una sola de sus embarcaciones es una de las más grandes interrogantes en la historia de las batallas por los océanos. Ahora, mediante una innovadora investigación y análisis de estrategias bélicas, podremos mostrarles nuevos descubrimientos que expliquen cómo y por qué esto fue posible. España era una superpotencia en el siglo XVI. El momento en la España de aquellos días era conocido como el siglo de oro. Conquistar los océanos le había otorgado grandes riquezas alrededor del mundo a los reyes católicos españoles. La flota real dominaba las olas desde las costas de Italia hasta las playas del Nuevo Mundo. Cuando Colón descubrió el Nuevo Mundo a finales del siglo XV, le otorgó a sus patrocinadores españoles la riqueza para emprender una guerra a escalas sin precedentes. Oro, plata, joyas y toda clase de nuevos tesoros convirtieron a la corona española en el más rico de todos los poderes europeos. La mayor amenaza para las riquezas españolas yacía en la ruta del tesoro de 6.500 kilómetros a lo largo del Atlántico. Los piratas, patrocinados por Isabel de Inglaterra, merodeaban alta mar esperando interceptar un botín lucrativo. Un pirata inglés, Drake, navegó por todo el mundo atacando a los españoles y a sus oportunidades comerciales en cada etapa. Para completar, la reina Isabel de Inglaterra era una atea que casi era una ilegítima a los ojos de la corona, y si ella desaparecía del mapa, el mejor candidato en la línea sucesoral al trono era Felipe II, rey de España. Para mediados del siglo XVI, Felipe decidió que era el momento de terminar con Isabel la Protestante e invadir Inglaterra para restituir un gobierno católico y volver a tener el control de los océanos. En 1588, la flota estaba preparada. 130 naves comandadas por su general, Medina Sidonia, acordaron salir de Lisboa, seguros de su victoria. A mediados de 1588, la Armada Española salió de Lisboa, en Portugal. Su objetivo era Inglaterra, a unas 726 millas náuticas de distancia. Lo primero que observaron fue el monte San Miguel en Cornwall, en la costa suroeste de Inglaterra. Se habían instalado torres de aviso a lo largo de la costa hasta llegar a Londres para anunciar la llegada de la Armada Española a aguas inglesas. En horas el país estaba en alerta y las fuerzas militares estaban preparadas para el combate. En una era anterior a las comunicaciones a alta velocidad, las torres de aviso eran la manera más rápida de transmitir un mensaje acordado y en Inglaterra existía ya el alerta de que los españoles se aproximaban.
La cadena continua de torres de aviso a lo largo del país transmitió el mensaje de una a otra. En minutos, la armada inglesa estaba al tanto de que el enemigo se encontraba en sus aguas. El grueso de la armada inglesa se encuentra aquí en el puerto de Plymouth, atrapados por la marea. Si los españoles los atacaban en ese momento, podían tener ventaja y quizás destruirlos. Pero esto no era parte del plan español. La estrategia de Felipe era salir desde España, hacer una parada breve en los Países Bajos del Sur para buscar al duque de Parma, que era su comandante estrella, y sus tropas de 30.000 hombres para luego seguir hasta Inglaterra, donde desembarcarían para librar su batalla en tierra. Los españoles navegaron por el Canal de la Mancha en una formación defensiva en media luna, haciendo caso omiso de los ingleses. En el centro se encontraba el galeón de combate, una superembarcación de 1.000 toneladas y 55 metros de largo que fue el primer barco de combate construido para llevar artillería pesada en el mar. Esta es Batavia, una réplica de un galeón del siglo XVII, lo más cercano que podemos obtener a un galeón de la Armada en aquel momento. Las flotas españolas poseían gran cantidad de estas grandes y poderosas embarcaciones de 3 mástiles que podían transportar grandes cañones y muchas tropas, un gran arsenal concentrado en una sola pieza. Los galeones de combate españoles eran los buques de combate del siglo XVI. Impulsados por 3 velas, estaban diseñados y construidos para ser una fortaleza flotante. Las batallas navales de este periodo eran esencialmente un enfrentamiento de infantería en el mar. Tenía unas enormes plataformas de combate en la parte frontal y trasera de la nave. Era aquí donde los soldados se congregaban y el objetivo del galeón era posarse al lado de las embarcaciones enemigas y abordarlas mediante cuerdas o garfios e iniciar una batalla terrestre en el mar. Cuando entraron en contacto con los ingleses, la táctica española era acercarse y usar su armamento antipersonal como el mosquete y cañones de dispersión. Este era un pequeño cañón enganchado a un lado de la nave que disparaba municiones antipersonales para eliminar al enemigo en su propia cubierta. La armada navegó sin descanso hacia su encuentro con la tropa de invasión desde Flandes, dejando a la armada inglesa rezagada. Sin embargo, los españoles tenían un problema. La comunicación entre las embarcaciones y la armada no era fluida. Hasta ahora, se conoce que la armada debía ser equipada y ensamblada en el puerto, en un proceso que les tomaba al menos 6 días. Los españoles decidieron anclar información de media luna en las costas de Calais, Francia, a 40 kilómetros de distancia de Flandes. Los ingleses aprovecharon el gran error de planificación de los españoles. De acuerdo a los relatos contemporáneos, el primer ataque inglés fue ejecutado por barcos bomba. Un barco bomba es literalmente un barco en llamas, cargado con pólvora y explosivos. El barco es encendido en llamas y sin tripulación es dirigido hacia las tropas enemigas. 8 barcos bombas cargados con materiales inflamables fueron enviados desde la posición inglesa directamente al centro de la media luna española, dividiéndola en 2 partes. Con el ataque nocturno con fuerzas incendiarias, los españoles cortaron las sogas de las anclas y salieron a navegar en el caos, perdiendo la cohesión que los defendería en todo el recorrido del canal y mantendría el orden de ataque. La formación que había protegido a la armada tan eficientemente ahora estaba descoordinada, dejando vulnerables a sus embarcaciones. El orden mundial se colgó en la balanza. ¿Cómo pudo la armada inglesa derrotar a la invencible armada española y salvar a la nación? Este cañón es una réplica de la esperanza de Inglaterra al enfrentar a una fuerza de invasión marítima de 30.000 hombres. Estamos por descubrir si le hace honor a su reputación de barco asesino. En 1588, la mayor concentración de artillería naval que el mundo hubiera conocido se encontraba en el Canal de la Mancha. Una armada de 130 embarcaciones fue enviada por Felipe II de España para destronar a la reina Isabel de Inglaterra. Todo lo que se interpondría en su camino era la armada inglesa. Los primeros enfrentamientos en el canal constituyeron la primera vez que 2 grandes flotas luchaban con artillería en el mar. En el siglo XVI no era frecuente en alta mar el uso de embarcaciones que se cargaban con grandes cañones. Así que los comandantes de ambas flotas, la inglesa y la española, debían experimentar con una nueva forma de combate, trabajando con la artillería que tenían a bordo.
Ambas flotas cargaban muchos cañones, pero las naves inglesas habían sido construidas pensando en los cañones como armas de combate, por lo que eran barcos más rápidos con pocas estructuras pesadas porque estaban diseñados para ser plataformas de disparo. Tomando la experiencia de batallas anteriores, los almirantes ingleses ordenaron a sus barcos acercarse a 90 metros para que los disparos de los cañones pudieran tener la oportunidad de penetrar los cascos de las embarcaciones españolas. Estamos aquí abajo donde se encontraba el cañón principal, el arma suprema de ataque de la flota inglesa. Para los españoles era ligeramente distinto. Las armas inferiores eran las primeras en dispararse, luego cesaban y entraba en acción la infantería. Para los ingleses este era el centro de combate, pero para los españoles era una opción extra. En las siguientes 8 horas, las armas inglesas causaron daños de 1,000 bajas y 800 heridos en las filas españolas, sin perder ni una sola embarcación. Los ingleses pudieron hacer frente a las enormes embarcaciones españolas, infligirles un gran daño con sus cañones y regresar antes de que los galeones españoles recuperaran su posición de ataque. Lo que encontramos es una especie de táctica de dispara y corre, muy pero muy efectiva, para la que los españoles no tuvieron respuesta. El tipo de cañón utilizado por los ingleses contra la Armada Española ha sido investigado por el especialista en cañones Colin Harriet y por el historiador Andrew Lambert. Este cañón que tenemos aquí es un cañón de carga trasera de 50 libras. Lo que intentaremos hoy es disparar a una placa que representará uno de los lados de la embarcación enemiga, para demostrar lo que sucede cuando una bala de cañón golpea una placa de madera. Uno de los grandes horrores de las batallas navales era el efecto terrorífico y letal de las astillas producto de este tipo de cañón. No es solo la bala del cañón la que inflige el daño, también son las astillas que son lanzadas en cualquier dirección y que perforan como si fueran una lanza o una flecha, generando bajas. Aun cuando hay relatos presenciales de batallas navales, no hay nada como recrearla. De esta forma podemos estudiar un poco más los detalles. Podemos colocar aquí algunos maniquíes para ver el efecto cuando la bala entra en contacto. Disparando el arma. Encendiendo el arma. La precisión y potencia son increíbles. Enormes ondas expansivas estremecen la cámara a medida que la bala del cañón viaja a 300 metros por segundo. Atraviesa la pared de madera y fácilmente genera letales astillas que se distribuyen por todas partes. Aquí tenemos los resultados. Tenemos astillas en los maniquíes, un agujero en el medio de la placa. El objetivo ha sido destruido con un solo proyectil. La fórmula matemática para la energía del proyectil nos dice que una bala de 50 libras genera más de 1.000.000 de joules de energía al impactar la pared, el equivalente a recibir 550 proyectiles de una ametralladora M4 en simultáneo. Como consecuencia de esta enorme energía, el efecto de fragmentación se multiplica, aumentando la cantidad de bajas de manera significativa. Se observan múltiples traumas en los lesionados. Como pueden observar, algunos han sido hasta decapitados. Combinando el poder de la artillería pesada con embarcaciones veloces y maniobrables, los ingleses inventaron una nueva forma de batalla naval. Ya no tendría que haber soldados a bordo, luchando cuerpo a cuerpo como si estuvieran en tierra. Ahora se habían especializado en evaluaciones marítimas, artilleros navales y navegantes experimentados, comandando las embarcaciones. La flota inglesa había derrotado decididamente al mayor intento de invasión de la superpotencia mundial del siglo XVI. Con la armada inglesa bloqueando el canal, la armada española no tuvo más opción que navegar alrededor de la costa británica e Irlanda para regresar a casa. A medida que la armada se dirigía hacia Escocia,
y se encontraba en aguas poco conocidas en el Atlántico Norte. Fueron azotados por las tormentas atlánticas de la corriente del Golfo y guiados hacia las costas rocosas de Irlanda. Luego de la victoria en el canal, la Armada inglesa estaba dispuesta a conquistar los océanos del mundo. Basados en su supremacía marítima, Inglaterra creó durante los siguientes 300 años un imperio que dominó más de un cuarto de la población mundial. Hemos revelado las tecnologías detrás de las flotas legendarias y los esfuerzos heroicos que han definido a naciones enteras y han modelado el mundo en que vivimos actualmente. Desde conquistar las profundidades de los océanos hasta defender la libertad de los mares, el hombre de la antigüedad llevó los avances tecnológicos al límite en las grandes batallas por los océanos.